Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a explicar la forma de las funciones de proporcionalidad inversa. A diferencia de las funciones de proporcionalidad directa que vimos anteriormente en otros vídeos, donde la incógnita o la variable independiente estaba en el numerador, en el caso de la proporcionalidad inversa, la variable independiente se encuentra en el denominador. Estas funciones tienen el siguiente tipo, sería igual a un número cualquiera, por ejemplo 3, dividido por x. Estas serían de proporcionalidad inversa, porque la incógnita, la variable independiente, está en el denominador. Y fijaos, esta es la forma que tienen estas funciones. Vamos a describirla. Comenzamos con la variable independiente. Fijaos, cuando la variable independiente decrece muchísimo, se hace muy pequeña, un número muy negativo, la función se va acercando a 0. Se acerca a 0, se aproxima mucho. Y fijaos que pasa lo mismo cuando la variable independiente crece mucho. Cuando la x crece mucho, la función se acerca a 0. Y fijaos, cuando la variable independiente, la x, se acerca a 0, ¿vale? Que antes era diferente, antes era a más o menos infinito, la función se acercaba a 0. Pero cuando ahora la variable independiente se acerca a 0, fijaos lo que hace la función. Si nos acercamos por la izquierda, por esta zona, fijaos, la función decrece muchísimo con valores muy negativos hasta llegar a menos infinito. Y fijaos, si nos acercamos por la derecha, la función se está yendo muy arriba a valores de más infinito. Esto se dice que en x igual a 0 la función tiene una asíntota. Y fijaos, a la recta a la que se acerca es una recta totalmente vertical. Entonces se dice que la asíntota es vertical. Sin embargo, fijaos, como hemos dicho, cuando la variable independiente se va a menos infinito o a más infinito, la función se acerca a 0. Entonces decimos que tiene una asíntota y en este caso la recta es horizontal. Entonces la asíntota se dice que es horizontal. Fijaos, ¿qué pasaría si en lugar de poner 3 ponemos un 6, por ejemplo? Si ponemos 6 dividido por x, fijaos, la curva ahora es naranja, se ha movido un poquito hacia arriba, ¿vale? ¿Y qué pasa si aumentamos aún más el número? Si ponemos 18 entre x, fijaos, aumenta mucho más. Es decir, cuanto más grande sea el numerador, más separado, fijaos que se va separando del punto 0,0. Se va separando la función, también se va separando de los ejes. Fijaos en el valor 10, lo cerquita que estaba el azul, que era con el numerador 3, un poquito más lejos estaba la naranja con numerador 6 y aún mucho más lejos está la morada con numerador 18. Entonces, cuando aumentamos el numerador, la curva se distancia de los ejes. Y ahora os preguntaréis, bueno, los numeradores que estamos poniendo son todos positivos. Efectivamente, cuando el numerador es positivo, fijaos, la curva está en el primer cuadrante, que se llama este de aquí, y el tercer cuadrante. Esto es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué pasaría si ponemos un numerador negativo? Por ejemplo, menos 4 dividido por x. Pues lo que hace la curva es, fijaos, tiene la misma forma, en este caso es la gris, tiene la misma forma, pero se ha desplazado al segundo cuadrante y al cuarto cuadrante, pero la forma es absolutamente la misma. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, en lugar de 4 ponemos menos 10? Pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Fijaos, la gris era con menos 4 y la marrón es con menos 10. Lo que ha vuelto a hacer es separarse de los ejes. Es decir, conforme aumentemos el numerador, ya sea negativo o positivo, lo que hace la curva es alejarse de los ejes. Si es positivo el numerador, primer cuadrante y tercer cuadrante. Si es negativo el numerador, segundo cuadrante y cuarto cuadrante. En este caso, fijaos que lo estamos haciendo muy simple, porque en el denominador tenemos solo la x, ¿vale? Vamos a quitar todas estas curvas para no liarnos. Y vamos a decir, bueno, vamos a dejar esta para así poder comparar. Y vamos a decir, bueno, y si en lugar de x tuviéramos 2 por x, ¿qué ocurriría? Fijaos, ocurre lo contrario. Cuando aumentamos el denominador, la curva se acerca a los ejes. Si aumentamos aún más, por ejemplo, 3 dividido por 9x, fijaos, se acerca aún más. En este caso en la roja está ya muy pegadita.
podemos aumentar todo lo que queramos. Podemos poner 600x o 6000x. Y fijaos, ya el programa nos dice que está totalmente ahí encima, ¿vale? Vamos a disminuir. Fijaos, si pongo 6, si pongo 60, ¿cómo se acerca? 600, aún más cerca, ya ahí está sobre el eje. Si ampliamos un poco, fijaos que está muy pegada. Cuando aumentamos el denominador, la curva se acerca muchísimo a los ejes. Pero claro, esto es multiplicando por el denominador. Podemos hacer, bueno, antes de nada, si ponemos en el numerador un número negativo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, menos 3, para no cambiarlo, partido por 600x. Pues ocurre lo mismo, pero como hemos dicho, como es negativo, ocurre en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿vale? Si ponemos en lugar de 600, ponemos 60, fijaos que la curva se empieza a separar un poquito. Entonces, como decíamos, estamos multiplicando números por el denominador. Pero ¿qué pasa si sumamos un número en el denominador? Por ejemplo, 4 dividido por x más 1. Fijaos, la curva se ha desplazado a la izquierda, ¿vale? Si queréis, vamos a poner el mismo numerador y así podemos comparar con la curva azul. Fijaos, la curva se ha desplazado, ahora tenemos la gris, está desplazada a la izquierda. ¿Y cuánto se ha desplazado? Fijaos, si aumentamos un poquito, la curva se ha desplazado una unidad, que es efectivamente lo que hemos puesto en el denominador. Entonces, la regla es, cuando sumamos un número en el denominador, la curva se mueve a la izquierda. Y en este caso, vamos a pensar, la asíntota vertical, ¿dónde se encuentra? Pues fijaos, nos fijamos en la gris, ¿vale? Quitamos la otra para no confundirnos. Cuando la función se acerca a menos 1, fijaos cómo decrece muy rápidamente y se acerca a menos 1. Y cuando se acercamos a menos 1 por la derecha, fijaos cómo crece. Entonces, en este caso, la asíntota está en menos 1, porque es el valor que anula al denominador. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de sumar 1 restásemos un número? Por ejemplo, 3 dividido por x más 5. Menos 5, hemos dicho, restásemos. Pues en este caso la curva se ha movido a la derecha. Es decir, cuando restamos un número, la curva se mueve a la derecha. ¿Y dónde se va a encontrar la asíntota vertical? En el valor que anula al denominador, en este caso es 5. Si ampliamos un poco, fijaos que en 5 se está acercando mucho por aquí, y en 5 también se está acercando mucho por este lado. Pues estas son las funciones de proporcionalidad inversa, y esta es la forma que tienen. Y ya la última combinación que podemos hacer es, bueno, ¿y si restamos y sumamos un número con el denominador en negativo? Por ejemplo, menos 5 dividido por x más 1. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que decíamos, más 1 hace que la curva, ¿vale? Sumar 1 en el denominador hace que la curva se mueva a la izquierda. Y poner un numerador negativo lo que hace es que la curva, en lugar de estar en el primer y tercer cuadrante, pase a estar en el segundo y cuarto cuadrante, con la asíntota nueva, en este caso, en menos 1. Pues estas serían las funciones de proporcionalidad inversa, y aquí veis cómo cambia cuando estamos cambiando el numerador y el denominador, tanto por separado como a la vez.